Vamos a empezar. Entonces estamos estudiando la séptima cabeza de la bestia. Son 7 cabezas y cada cabeza representa una etapa, una civilización, ¿verdad? Estamos en la parte 3, entonces estamos enfocando la séptima cabeza. Y aquí tenemos ver las 7 cabezas. Tenemos la primera cabeza, la civilización babilónica, eso hemos estudiado en detalle, entonces es un repaso. La segunda cabeza, la civilización persa, después viene la civilización griega, después viene la civilización romana. ¿Y de qué pasó? Roma en el año 466, la ciudad de Roma cayó en la parte occidental del Imperio Romano cayó, y de esas tribus salieron Europa, las naciones de Europa, ¿no? Los francs eran los franceses, o los francos, los franceses, los alimanis, los alemanes, los anglos y los sajones, los anglosajones, los ingleses. Y así entonces de esas tribus salió Europa, y entonces después de la Roma vino los poderes de Europa, las naciones de Europa, y también la iglesia medieval tuvo un gran papel en ese tiempo. ¿Por qué? Porque estaba la iglesia, la religión y el gobierno y los reyes estaban unidos, trabajaban juntos. Y entonces esta fue la etapa de Europa y la iglesia medieval, la iglesia de la Edad Media, ¿no? La iglesia de la Edad Oscura también. Ajá. Sí, entonces medieval o Edad Media o Edad Oscura son sinónimos del mismo tiempo. Después de la civilización romana vino la civilización europea con la unión entre la iglesia y el Estado. ¿Por qué pasó? A fines del siglo XVIII empezó la Revolución Francesa. Y entonces esa Revolución Francesa trajo el secularismo. Y eso influenció mucho a los Estados Unidos, ¿no? Con la primera enmienda de la Constitución de la separación de la Iglesia y el Estado. Entonces, antes existía la unión de la religión y el gobierno. De Babilonia, de Persia, Grecia, Roma, el gobierno y la religión trabajaban juntos, ¿no? Era el mismo proyecto, por decir. Pero llegando a la sexta cabeza, el mundo se transformó en un mundo secular. Vivimos ahora en un mundo secular. Pero ¿qué dice? Que después de la sexta cabeza viene la séptima cabeza y la llaman la imagen de la bestia, que es la quinta cabeza. ¿Por qué la imagen de la bestia? Porque es una copia del pasado, ¿verdad? Una copia del pasado. Aquí tenemos, dice, la siguiente etapa de la séptima cabeza, la imagen de la bestia, será un mundo multipolar. Entonces aquí vemos Estados Unidos es prácticamente en la sexta cabeza, es el poder unipolar, es el poder máximo en todo el mundo. Pero cuando venga la séptima cabeza, Estados Unidos va a estar ahí, pero va a estar trabajando con otras naciones, otros reinos, otros poderes. No va a ser solamente los Estados Unidos, ¿verdad? Va a ser un sistema multipolar. Por ejemplo, los poderes que va a estar en el tiempo de la séptima cabeza va a estar la bestia, va a estar la segunda bestia de la tierra, que tiene 2 cuernos de cordero, pero habla como dragón. Va a estar los 10 cuernos, va a estar el dragón, el falso profeta, la gran prostituta o la ramera. Estos son los poderes que van a estar en el tiempo de la séptima cabeza, y podemos seguir con la lista, ¿no? Algunos lo pueden ver ahí, la lista, ¿no? Y lo hemos analizado en los otros estudios. Esto es un repaso. Entonces aquí dice, la séptima cabeza es la imagen de la bestia, porque es una copia de lo que era Europa en el tiempo de la Edad Media, en el tiempo de la Edad Oscura. Entonces, cuando uno mira un espejo, es la imagen de uno. Entonces, la imagen es la copia del pasado, como era antes. ¿Y cómo era el pasado? Bueno, en el tiempo de la Edad Media o la Edad Oscura, en el tiempo medieval, estaba la unión de la iglesia y el Estado, la religión y el gobierno unidos. Por ejemplo, aquí tenemos al emperador Justiniano el Grande, ¿verdad? A su derecha están los senadores y el ejército, ¿verdad? Y a su izquierda están los sacerdotes. Aquí vemos un ejemplo de la unión de la religión y el Estado trabajando juntos. Ahora, ¿cuál fue el resultado de eso? Cuando se une la religión y el Estado, ¿es algo bueno o algo malo? Malo. ¿Por qué? ¿Por qué es malo cuando se une la religión y el Estado? Oh, adelante, hermana, sí. ¿Por qué es malo cuando se une la religión y el Estado? Porque el gobierno, aquí en pocas palabras, es muy
Mañoso. Y en la religión hay muchos sacerdotes que no respetan su juramento que hicieron. Sí. Y entonces es cuando empiezan a cargar a los niños, a violar niñas, niños. Pero no solo eso, digamos, el problema de cuando se une la religión y el gobierno, dice, hay un dicho, la corrupción corrompe. Pero cuando ¿cómo se llama? El poder corrompe, ¿verdad? Pero el máximo poder corrompe máximamente. Entonces, si la iglesia tiene poder, pero agarra el poder del gobierno, hay más corrupción, ¿no? Entonces hay más corrupción. Quieren dominar la gente. Y eso es lo que pasó en la Edad Oscura, en la Edad Medieval, en la Edad Media. El resultado de la unión entre la religión y el Estado es la persecución, ¿verdad? Y es por eso que a los sacerdotes de aquí de Estados Unidos los tienen con un tape en la boca y agarrados de la mano, que no pueden decir como los padres de México las verdades. Claro. Que los tienen ahí, sí. Aquí arriba. Claro, porque quieren quedar bien con el gobierno y trabajar junto con el gobierno, ¿no? Entonces, el resultado de la unión entre la religión y el Estado ha sido la persecución. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Una muchacha, en la Inquisición la van a quemar en viva. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la Inquisición era prohibido leer la Biblia. Solamente la gente con autorización para leerla podían leerla, que eran los sacerdotes. Y si alguno le encontraban con una Biblia en su casa, era condenado a muerte. Entonces ella es una creyente, porque está orando a la cruz antes de quemarla. Por aquí vemos un ejemplo, un sacerdote y un soldado. La unión de la iglesia y el Estado, tratando de erradicar a los que no creen igual. ¿Ok? Entonces, ese es el problema. Ahora, el Papa pide perdón por la Inquisición. El Papa entendió que en el tiempo de antes la gente era bárbara. Se subía a los árboles y se comían los pájaros, ¿no? Bueno, tienen que reírse. Bueno, entonces él pide perdón por el tiempo de antes, porque había mucha ignorancia. Sí, y se entiende que la gente de antes era muy supersticiosa e ignorante. Si no creían como yo creía, ese es un hereje, hay que matarlo en el tiempo de antes. Entonces el Papa pide perdón. Aquí está el periódico La Nación. Dice, pide perdón por la Inquisición, ¿no? Ven que fue un error hacer eso en el tiempo pasado, mezclar la religión con el Estado. Porque en el tiempo de la Inquisición, ya hace cientos de miles de años, ¿por qué había sacerdotisas y ahora la mujer no puede ser sacerdote? Pues sí, eso hemos estudiado. Hubo cambios en la iglesia, empezaron a cambiar. Antes la iglesia era más democrática, ¿no? Por decir. Y con el tiempo se fue, restringiendo el poder solamente con los hombres, ¿no? O sea que viene siendo un machismo. Machismo, sí. Ajá. Sí. Ajá. Entonces aquí vemos que el Papa pide perdón por la Inquisición. La Iglesia entiende que, por decir, metió la pata, ¿no? En el pasado, ¿no? Ahora, la séptima cabeza será un mundo ecuménico. ¿Qué quiere decir ecuménico? Que se van a unir las religiones, las iglesias. Aquí tenemos al Papa, ¿verdad? Francisco, con dirigentes de distintas religiones, judíos, musulmanes, hindú, budistas, taoístas, de distintas religiones. Y el propósito es de crear, que se llama una unión de todas las religiones. ¿Para qué? Para traer paz a la tierra, ¿no? Quieren traer paz a la tierra. Y si las religiones se unen y se agarran de las manos y cantan Kumbaya, vamos a traer paz a la tierra, ¿no? Aquí vemos la idea de unir las religiones para que haya una religión global, para que todos nos llevemos bien. Y parece que suena bien eso, ¿no? Suena como un buen ideal, pero ¿qué pasa cuando la Biblia dice cuando se unan las religiones? Van a seguir, digamos, los católicos, van a seguir los bautistas, van a seguir los musulmanes, los judíos, cada uno con su propia religión, pero van a estar unidos como en propósito, junto con el gobierno. Y eso es por eso se llama la imagen de la bestia, que las religiones y el gobierno se van a unir en propósito, pero ahí va a haber un pueblo que va a decir, no podemos tener parte en esto, porque la Biblia dijo que esta es el sistema de ¿qué? Del anticristo, ¿no? Pero lo que le ayuda a unir muchas religiones es en las doctrinas.
Una doctrina Sí. muy importante. Sí, que tú lo vas a ajá, sí. Pero y no tanto las doctrinas, ellos quieren que ni se hablen de las doctrinas, ¿no? Viene por conveniencia. Sí, conveniencia, sí. Ajá. Entonces, ¿cómo sucederá todo esto? ¿Verdad? ¿Cómo será este movimiento de traer la séptima cabeza, de traer la imagen de la bestia, la copia de la bestia del pasado? ¿Cómo será todo esto? La bestia, dice aquí, la bestia tiene una herida mortal, pero luego se cura la herida. Dice, aquí vemos en Apocalipsis 13:3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, ¿verdad? Esa herida de muerte, ¿qué quiere decir? Es la herida de muerte para la unión de la iglesia y el Estado. Cuando Napoleón en el año 1798 mandó a su general Berthier, y este general, bajo las órdenes de Napoleón, agarró al Papa y lo puso en la prisión y le quitó todos los poderes temporales como de gobierno y de este mundo. Más llegó a ser la iglesia más una simple iglesia sin poder. Entonces aquí le llaman la herida de muerte a la unión entre la iglesia y el Estado. Entonces, ¿qué pasó? Ahí entró el secularismo. El secularismo significa algo que es sin Dios, una vida sin Dios, un mundo sin Dios, un estilo de vida sin Dios. Entonces, de aquí en adelante vivimos en un mundo secular. Estamos viviendo ahora en el tiempo de la herida de muerte. La herida no se ha curado. ¿Cuándo se va a curar la herida? Cuando la religión y el Estado se unan de vuelta. Cuando se unan de vuelta como era antes, ahí se cura la herida. Ahora estamos viviendo en el tiempo de la herida de muerte. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la religión y el Estado están separados. ¿Okay? Entonces aquí vino la herida de muerte cuando la iglesia perdió su poder político. ¿Okay? Ahora, pero la dice, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la vida. Quiere decir que tuvo una herida, pero esa herida se va a curar. ¿Y qué significa cuando se cura la herida? ¿Qué significa cuando se cura la herida? Ya está completamente sano, por eso se maravilló. Sí. ¿Qué es la herida? La herida es la separación de la iglesia y el Estado. Entonces, si se cura la herida, quiere decir que la iglesia y el Estado se vuelven a unir de vuelta. ¿Okay? Todavía no se han unido, pero hay un propósito de unirlo. Entonces, cuando... No se unen y ya está el caos. Sí. Adentro Sí. de las iglesias, ya sea católica, porque yo en la mía estoy viendo muchas cosas, Sí. muchas visiones tengo ya de lo que se está así Claro, sí. forjando. Sí. Y fui con mi amigo el pastor de una iglesia cristiana y lo mismo, se está Está en proceso. Un proceso. están ¿Ah? procesando allí, ellos mismos se están tirando. En la mía lo mismo, se están tirando. Claro, Y sí. se están criticando. Y le digo, entonces, ¿a qué viene? Aquí viene, sí. La unión del gobierno y la iglesia es algo que va a pasar gradualmente, ¿verdad? Gradualmente, sí. Y incluso pues algo que yo he notado mucho en la cultura pop Sí. o lo que es popular es, por ejemplo, los restaurantes estos Chick-fil-A Sí, cierra los domingos, que sí. hay mucha propaganda y son muy mentados y una de las cosas por las que son famosos aparte de su comida es que cierran los domingos. Cierra los domingos, Y sí. pienso que cosas así que están ocurriendo es Claro. una de ellas en la cual la cultura pop va a ir adoptando cosas religiosas. Claro que sí. Ajá, sí. Sí, y va a ser un proceso, como tú dices, un proceso hasta que un punto, y el razonamiento de unir la religión, la iglesia con el Estado, dice, queremos parar el crimen, ¿verdad? Si queremos parar el crimen, queremos parar las drogas, queremos arreglar el país, entonces tenemos que traer la religión de vuelta para arreglar el país. Pero, sí, todo eso. Entonces ellos cuando el propósito de ellos es de agarrar poder, ¿verdad? Las distintas religiones. Con esta ilustración vemos que quieren agarrar poder, ¿no? Entonces, sigamos con el estudio aquí. Dice, los eventos que llevan a que la herida mortal se cure y la imagen de la bestia aparezca. ¿Cuáles son los eventos para que aparezca esa unión? Ahorita no, digamos, podemos decir, bueno, no vemos nada, pero sí hay un movimiento ya. Pero como usted
usted dijo, ¿verdad? Que es un proceso. Esa unión no es que nos despertamos de la noche a la mañana, ya vemos su unión la iglesia y el Estado. Va a llegar un momento que nos vamos a despertar, pero ya es como decir que se llama el experimento cuando pone una rana en un agua tibia, ¿verdad? Y la rana se queda en el agua tibia y le va calentando el agua de a poquitito y la rana no se da cuenta hasta que muere hirviendo, porque se va acostumbrando al agua y no se da cuenta. No siente el cambio. No siente el cambio drástico. Poco a poco. Es poco a poco. Entonces lo mismo va a pasar, ¿no? Dice, ahora tenemos que ver esos eventos, esas señales de la unión entre la iglesia y el Estado. Tenemos que ver cómo lo podemos ver en las noticias. Y digamos, aquí vemos una cita, ¿no? Dice, lo puede leer todo, pero por el tiempo vamos a leer nomás lo que nos importa aquí en este momento. 2 Tesalonicenses 2, 7 al 10, pero dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es el sistema del anticristo. Y el contexto de este pasaje es para el tiempo del fin, para la segunda venida de Jesús. Y entonces dice, hay algo que lo está deteniendo al sistema del anticristo, dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado del medio. O sea, hay algo que está deteniendo esa unión de la iglesia y el Estado. Entonces vemos qué es lo que lo está deteniendo para que se una la iglesia y el Estado. Ahora tenemos aquí, hay 4 puntos que podemos analizar como señales del tiempo del fin. Dice, la caída del rey del sur, que es un evento espiritual, simbólico, ¿verdad? La caída del rey del sur. Después está la caída de Babilonia y la caída de Jerusalén. Aquí vemos la caída del rey del sur. Lo que hemos analizado es un repaso. Dice Daniel 11:2, dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas más que todos a ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Aquí vemos en Daniel 11, ¿verdad? Habla del rey del norte y el rey del sur, pero empieza hablando del imperio persa y luego del imperio griego. Daniel 11, versículo 2. Entonces empieza primero con los persas, después con el imperio griego, ¿verdad? Y aquí tenemos el mapa del imperio persa, ¿no? Aquí donde está Israel, aquí está donde está Irak, aquí está ¿cómo se llama? Irán, aquí está Turquía, aquí está Grecia, el mar del Mediterráneo, el mar Negro, ¿verdad? Entonces, y el mar del Pérsico Golfo aquí. Entonces el Golfo Persa, mejor dicho. Entonces, este es el mapa de los persas. Pero después de los persas, que dice el versículo, vendría ¿qué? Los griegos, ¿verdad? Y los griegos, este es el mapa de los griegos. Ellos conquistaron a los persas. Pero ¿qué pasó con los griegos? ¿Verdad? Los griegos, dice Daniel 11, 3 y 4, dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Entonces está hablando de Alejandro el Magno. Alejandro Magno era el conquistador de los griegos. Él conquistó todo el imperio persa. Pero era joven, tenía 33 años de edad. Y cuando él murió, no tenía un sucesor, no tenía hijos. Entonces sus 4 generales más principales dijeron, vamos a dividir el reino en 4 partes. Y aquí lo que dice, ¿verdad? Dice, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes. Sería repartido en 4 partes, ¿no? Y aquí vemos el mapa del imperio, cómo fue repartido en 4 partes. Tenemos, Casandro agarró la parte de Macedonia y Grecia, Lisimaco agarró lo que es Turquía, ¿verdad? Seleuco agarró el resto del imperio persa y Ptolomeo agarró lo que es Egipto. ¿Okay? Y se dividieron esas 4 partes. Y esas 4 partes llegaron a ser reinos independientes y se peleaban entre ellos con el tiempo. ¿No? Especialmente Seleuco y Ptolomeo, los 2 reinos se empezaron a pelear uno con otro, y entonces eso le llama el rey del norte y esto es el rey del sur, ¿ok? Entonces aquí vemos a Daniel 11:40, dice, pero a cabo del tiempo el rey del sur
contenderá con el rey del norte. Se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entonces aquí vemos el rey del norte contra el rey del sur contra el rey del norte, ¿verdad? Entonces enfoca primero los persas, después los griegos, después la división entró a 4 partes, el capítulo 11 de Daniel, pero después de esa división de 4 partes, su enfoque es con el rey del norte y con el rey del sur, Seleuco y Ptolomeo, se estaban peleando entre ellos, ¿ok? Entonces aquí tenemos Seleuco y Ptolomeo, y en el medio está el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vino Nabucodonosor, ¿verdad? Y atacó Jerusalén y Judá, ¿qué pasó? Él se llevó cautivos a Babilonia, al norte. Pero muchos de los judíos, para escaparse de Babilonia, se fueron y agarraron refugio en Egipto. Entonces vemos que el pueblo de Dios estaba como un sándwich, ¿no? Los judíos, el pueblo de Dios en ese tiempo era el pueblo de Dios, estaban como un sándwich entre el rey del sur y el rey del norte, ¿verdad? Entre Babilonia y entre Egipto. Tenían que decidir ir para Babilonia y para Egipto. Entonces, pero la profecía da a entender que esta lucha del rey del norte y rey del sur llega hasta el fin, y por eso, digamos, lo ven como un término simbólico, el tiempo del fin. No es tanto guerras literales entre el rey del norte y un rey del sur, sino representa el tiempo del fin, ideologías diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos, busqué en la inteligencia artificial qué significaba el rey del norte y el rey del sur. En la Copilot, inteligencia artificial, y lo que me dio la respuesta a la inteligencia artificial me dijo: el rey del norte y el rey del sur son conceptos proféticos en el libro de Daniel, representando fuertes opuestas en un conflicto que tiene implicaciones tanto históricas como contemporáneas. Contemporánea se representa para el día de hoy, ¿ok? Entonces es una lucha entre el rey del norte y el rey del sur, y en el medio está el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces aquí vemos cuando analizamos Daniel 11 y lo comparamos con Daniel 8 y 9, Daniel 7, Daniel 2, y con las 7 cabezas, vemos que sigue el mismo parámetro con las otras profecías, el mismo alineamiento. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, los pechos y brazos de plata de los persas, aquí, ¿verdad? En Daniel 2. Aquí tenemos en Daniel 7 es el oso. Aquí es el carnero con 2 cuernos, aquí nomás lo dice como persa. Y lo mismo vemos aquí los griegos, ¿no? Y aquí vemos los romanos. Y después el cuerno pequeño. Y después vemos la segunda venida cuando es destruido. Entonces vemos que cuando lo corolamos en las profecías de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y 11, lo ponemos en la misma alineación, se alinean perfectamente. Porque están contando básicamente la misma historia, pero con distintos detalles cada uno, pero la misma historia. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 hablan de lo mismo, pero con distintos enfoques, ¿ok? Ahora, la guerra entre el rey del norte y el rey del sur, en el tiempo del fin, representan 2 poderes o 2 ideologías opuestas. Es como el polo norte y polo sur están opuestos de uno de los, lo positivo, lo negativo, lo blanco o lo negro, son opuestos, ¿verdad? Entonces, el rey del norte y el rey del sur son 2 ideologías opuestas. Y las 2 son ideologías sin Dios, o con Dios, o sin Dios, son ideologías en contra de Dios, pero están opuestas, pero los 2 están en contra de Dios. ¿Ok? ¿Y qué representan? Bueno, el rey del norte en el tiempo del fin representa la religión. ¿Ok? Pero el rey del sur representa lo opuesto, lo que es antirreligión o secular. Secular significa una vida sin religión, como los ateos, los agnósticos, son gente secular. Hay gente que creen en Dios, pero también viven vidas seculares. No van a la iglesia, no creen en Dios, pero no tienen vida religiosa. Entonces eso es lo que es el secular. Entonces el rey del norte es la religión y el rey del sur es
el secularismo o una vida secular, ¿okay? Una vida sin Dios. Entonces, esos son dos opuestos, como lo positivo y lo negativo, polo norte y polo sur, son dos opuestos, tenemos religión y no religión, los dos opuestos, ¿ok? Rey del norte y rey del sur. Entonces aquí vemos a Isaías 14, 12 al 14 dice, hablando del rey del norte. ¿Quién es el rey del norte? Aquí nos muestra quién es el rey del norte. ¿Qué características tiene el rey del norte? Dice en Isaías, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, ¿no? Está hablando el rey de Babilonia, y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Babilonia es la ciudad de oro, como la estatua de oro, ¿no? La cabeza de oro, ¿verdad? Y como también Babilonia, también en Apocalipsis tiene una copa de oro, ¿no? Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Aquí está hablando también del rey del norte, pero también está hablando de Satanás. El rey del norte, digamos, el rey de Babilonia, y el rey del norte y Satanás están en el mismo plantel, por decir, ¿ok? Dijo, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces el rey del norte es Babilonia, queriendo sentarse en el trono de Dios. Es la religión falsa, queriendo tomar el lugar de la religión verdadera. ¿Okay? O sea, aquí dice, yo me voy a sentar en el trono de Dios en los lados del norte. ¿El quién? El rey de Babilonia, ¿verdad? Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Dios, al Altísimo. Entonces, es la idea la filosofía del rey del norte es tener una religión, es una religión falsa, que se quiere, ponerse en lugar de Dios. ¿Ok? Pero en cambio, el rey del sur es lo opuesto a eso. Es una vida atea, sin Dios, secular. Ambos extremos es malo. Ambos extremos es malo. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de Éxodo 5, 1 y 2. Dice, hablando del rey del sur que representa Egipto. ¿Ok? Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Y con qué contestó el faraón? Dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová. Ve una actitud atea, secular. Entonces aquí vemos Éxodo 5, 1 y 2, dice una expresión secular, una vida sin Dios. Yo no creo en Dios, ¿por qué tengo que hacer caso a Dios? A mí no me importa, ¿no? En cambio, el rey del norte es una religión falsa que se quiere sentar en el trono de Dios para que lo adoren. Dos extremos diferentes, ¿ok? Entonces aquí vemos, seguimos adelante. Entonces, en el tiempo de Israel, el pueblo de Dios, que era el pueblo el judío, era el pueblo de Dios, en ese tiempo, ahora la iglesia es el pueblo de Dios, ¿verdad? Con la muerte de Jesús, ahora el pueblo de Dios es la iglesia, ¿no? Ahora, pero en el tiempo del Viejo Testamento, el pueblo de Dios eran los judíos. Y los judíos estaban en el medio, aquí tenemos una estrella de David, ¿verdad? Los judíos estaban como un sándwich contra el rey del norte, Babilonia, y el rey del sur, Egipto. ¿Ok? Entonces, pero ¿qué lecciones eso lo tenemos para hoy en día para nosotros como cristianos? Nosotros aquí tenemos la cruz. El rey del norte, la religión, y la unión de la religión y el Estado. Y el rey del sur es el secularismo. Entonces, uno como cristiano está en peligro de irse al fanatismo, ser religioso fanático, ¿verdad? O irse al otro extremo, una vida sin Dios, ¿no? Una vida sin Dios o una vida religiosa pero falsa. Cualquier extremo es malo, ¿ok? ¿Yo puedo hacer una apreciación? Sí, claro. Cuando yo nací, despuesito me platicaron las religiosas, porque yo nací en un hospital de monjas, y que cuando ya estaba saliendo para afuera, se les apareció la estrella de David, así, donde yo estaba naciendo. ¿Oh, sí? Ok. Y dicen, es que tú viniste santificada, pero
¿Tú explicas un poquito más? Bueno, la estrella de David, ese sería otro tópico, ¿no? Pero lo que quiero demostrar es que en el tiempo del Antiguo Testamento, aquí, por ejemplo, vemos aquí, me pasé para este lado. En el tiempo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios eran los judíos, en el tiempo del Antiguo Testamento. Entonces ellos tuvieron que lidiar entre Babilonia como sándwich y Egipto. Dos poderes, y ellos estaban en el medio. Pero para nosotros los cristianos, ya no está como se llama Babilonia ni Egipto, pero en términos espiritual tenemos que lidiar con dos extremos. El extremo de caer en la religión falsa, de adorar de manera falsamente, o de no tener religión. Dos extremos, ¿sí? Y pues, en mi opinión, pues pienso que hoy en día, contrario de cómo era en ese tiempo, de que Israel estaba en esos dos, en ese dilema de ir hacia un lado o hacia otro. Claro. Pienso que hoy en día es un poco más peligroso porque la información que se nos da las noticias son rápidas. Claro. Y en aquel entonces pues las cosas pasaban más lentamente. Más lentamente, sí. Y hoy en día pues estas dos fuerzas. Sus fuerzas, sí. La del norte y la del sur nos están atacando constantemente. Claro, y nos están por los medios de comunicación. Nos atacan por medio de las noticias, de la televisión, Facebook. Digamos, el rey del sur es el materialismo, compra, ve a las fiestas. El rey del sur es diviértete, no creas en Dios, eso de religión, olvídate. Drogas y mujeres y vida y fiesta y vamos a Las Vegas a disfrutar. Digamos, eso es el rey del sur. En cambio el rey del norte es lo otro opuesto, una religión bien, hay gente que se golpea y se sangrea y camina de rodillas llevando un santo hasta la catedral y se hace cosas. Bueno, ese es el rey del norte, una religión falsa que trata de adorar falsamente, ¿no? Entonces podemos caer en una religión falsa o podemos caer en una vida sin religión. ¿Okay? Y esa religión sin, o sea, en el rey del sur puede entrar el ateísmo. Por todo eso, sí. El LGBTQ, todo eso, ¿no? La LGTB, ¿no? Los gays, todo eso, homosexualismo, todo eso está en el rey del sur, ¿no? Que creen que el mundo se hizo porque explotó una bomba grande allá en Big Bang, y de ahí se formó la vida con eso. Bueno, pero también la gente religiosa también creen también eso también, ¿no? Sí. Entonces pues sigamos, ¿no? Entonces aquí vemos, dice, cuando llegue el tiempo del fin, está hablando del fin del mundo, cuando llegue el tiempo del fin, y este es capítulo 11 de Daniel, que está hablando la lucha entre el rey del norte y el rey del sur. ¿Qué pasa en esa lucha entre el rey del norte y el rey del sur? Ya no existe Egipto, ya no existe Babilonia, pero el rey del norte y el rey del sur siguen existiendo en forma espiritual, ¿verdad? El rey del norte es la religión falsa, la unión de la iglesia y el Estado, y el rey del sur una vida sin religión. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa en esa lucha entre estos dos extremos, ¿verdad? Entre el rey del norte y el rey del sur? ¿En qué? En el tiempo del fin. Aquí nos dice, cuando llegue el tiempo del fin, el rey del sur trabará combate ¿contra quién? Contra el rey del norte. Entonces el secularismo va a atacar, tratar de quitarle el poder al rey, a la religión. Va a haber una lucha entre, digamos, me imagino que si mañana Trump dice, vamos a hacer que toda la gente vayan a la iglesia los domingos. Vamos a hacer una regla porque queremos salvar el país. El país tiene mucho crimen, muchas drogas. Queremos salvar el país y vamos a hacer una ley. Vamos a hacer una ley que vayan toda la gente a la iglesia para que se sirva el país, que se haga la gente religiosa. Vamos a hacerlo, forzarlos de ir a la iglesia, ¿no? Entonces, si Estados Unidos, si el presidente Trump haría algo así, ¿qué pasaría? Mucha gente saldría a protestar. ¿Quién saldría a protestar? No es libre albedrío, ya es obligación. Obligación. Pero mucha gente lo que aprendrían a protestar serían mucha gente que son secular. Mucha gente atea y no dice, yo no creo en eso, ¿por qué me tienes que fregar? Yo no. Entonces haría una lucha, ¿no? Entonces si el rey del entonces aquí vemos que hay una lucha entre el rey del sur que ataca ¿a quién? Al rey del norte. El secularismo va a querer atacar o frenar
al rey del norte. Pero ¿qué va a pasar? Dice, el rey del norte dice, contesta el ataque, dice, pero este responderá a su ataque con carros y caballos y con toda una flota de barcos de guerra. Invadirá muchos países y los arrasará como una inundación. También invadirá la hermosa tierra. La hermosa tierra es que se llama Israel. Pues estamos hablando en términos espirituales. La hermosa tierra es el pueblo de Dios, que quiere decir que el pueblo de Dios será perseguido. ¿Y quién está persiguiendo a la hermosa tierra? Es el rey del norte. Entonces el rey del norte va a perseguir a los verdaderos cristianos. Porque, digamos, la hermosa tierra no representa un lugar literal ahora, todo está en forma simbólica. Entonces, sí, acuérdense, el rey norte y el rey sur, y el sándwich, ¿quién es? Es el pueblo de Dios, que está atrapado entre dos extremos. Entonces, pero solamente el rey del norte no solamente va a atacar al rey del sur, pero también va a atacar la hermosa tierra, que es el pueblo de Dios, que está en el medio entre el rey del norte y el rey del sur. ¿Okay? Entonces, y muchos países caerán bajo su poder, aunque Edom, Moab y los jefes de Amón escaparán sus manos. Extenderá su poder sobre muchos países, dice, ni Egipto podrá salvarse. Entonces el rey del sur va a caer. Entonces ahí es cuando entra la séptima cabeza, porque entra la religión y el Estado se unen. Cuando ni Egipto salvará, Egipto significa el rey del sur. Entonces cuando cae el rey del sur, ya no tiene más poder, entonces es cuando gana el rey del norte. ¿Y qué significa cuando gana el rey del norte? Es cuando la iglesia y el Estado se unieron y vuelven a unirse de vuelta. ¿Okay? La nueva bestia, la séptima cabeza. Ajá. Entonces, se adueñará, dice, de tesoros y de oro, plata de Egipto y de todas sus riquezas, y también someterá a los libios y a los cusitas. Sin embargo, llegará noticias alarmantes del este y del norte, ¿no? Se va a asustar el rey del norte cuando escuche noticias del este y del norte, y su furor se pondrá en marcha, dispuesto a destruir y a matar a mucha gente. Plantará su campamento real entre los dos mares en el bello Monte Santo, ¿no? También en términos espiritual. Por allí llegará a su fin y nadie acudirá en su ayuda. Entonces al final el rey del norte va a ser destruido. Pero primero destruye al rey del sur. Cuando destruye al rey del sur, ahí es cuando se une la religión y el Estado. Entra la séptima cabeza. Ahora sigamos leyendo aquí. Dice con caballos, barcos, eso quiere decir que van a usar toda la fuerza política, la religión con la fuerza política. Claro. Ya sea como armas de intimidar, matar. Sí, sanciones económicas, guerra, lo que sea, pero se va a tener que a la fuerza. Si no se hace, es a la fuerza, ¿no? Entonces, estamos viviendo eso de que nos van a empezar a quitar cosas. Sí, de a poquitito, sí. Claro, ajá. Entonces vi una de sus cabezas como herida de muerte. Entonces estamos viviendo en el tiempo ahorita de la herida de muerte. Sabemos que la herida de muerte empezó en el año 1798 y todavía estamos en ese tiempo de la herida de muerte. Porque ¿qué fue la herida de muerte? La separación de la iglesia y el Estado. Entonces cuando se cura la herida es cuando se vuelve a unir la iglesia y el Estado. ¿Okay? Entonces en este momento estamos viviendo todavía bajo la sexta cabeza, la herida de muerte. Pero dice, pero su herida mortal fue sanada, pero cuando se sana, ¿qué dice? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces cuando se sana la herida, todo el mundo va a ver un revivimiento espiritual falso. La gente va a decir, oh, aleluya, Dios santo. Así van a estar, ¿no? Así van a estar, pero es falso. ¿Por qué dice? Dice, y se maravilló toda la tierra a favor o en pos de la bestia. Entonces la bestia va a querer pedir, ¿qué el rey del norte qué pedía? Adoración. Quiero sentarme en el lado del norte, dice el rey de Babilonia. Quiero sentarme en el trono de Dios y que me adoren. Eso es el rey del norte. Y eso lo va a conseguir. Dice, y se maravilló toda la tierra a favor o en adoración de la bestia. Entonces cuando se una la iglesia y el Estado, se va a curar la herida y va a haber un revivimiento religioso falso. La gente va a decir, mira, pero todo el mundo se está volviendo cristiano, qué bien, aleluya. Pero es una religión falsa. ¿Por qué? Porque es la religión del anticristo, el anticristo. Entonces, sí, ajá.
Entonces, ¿cuál viene siendo el rey del norte y el rey del sur? El rey del norte es la religión falsa, es la unión de la iglesia y el Estado. Y el rey del sur es lo opuesto, ¿no? Lo opuesto a eso. Digamos, si el rey del norte es blanco, el rey del sur es negro. O si el rey del norte es negro, el rey del sur es blanco. Si el rey del norte es positivo, el rey del sur es negativo. Si el rey del norte es negativo, el rey del sur es positivo. Es lo opuesto. Entonces, si el rey del norte es la religión falsa o es la unión de la iglesia y el Estado, entonces el rey del sur es lo opuesto, es no religión. Entonces viene siendo como hace 8 días que estaba comentando lo de la persona que es LGBTQ, sí, y que está sirviendo a la iglesia. Entonces ya se van a empezar a ver cosas más raras. Más raras, sí. Ajá, sí, claro que sí. Ajá. Y también, ¿por qué le decimos la religión falsa? Porque tenemos que saber qué es lo que tenían los falsos en la Edad Media, ¿no es cierto? Sí, claro. Eso hay que estudiar, porque nomás es cuestión de decir falso, pero ¿qué es lo que enseñaba el papado, lo falso? Eso es muy importante para distinguir. Entonces, quieren curar la herida, ¿no? Y la razón por qué quieren curar la herida, bueno, sabemos, la razón verdadera es por poder. Pero lo van a disfrazar, queremos paz y seguridad, queremos traer de vuelta la moralidad del país, queremos parar el crimen, queremos parar las drogas. Entonces, esa es la máscara, la excusa para unir la iglesia y el Estado. Entonces, aquí dice, el papado sanando la herida mortal. ¿Y dónde está él? En las Naciones Unidas. ¿Qué hace una persona religiosa con la política en las Naciones Unidas? ¿Verdad? La religión no tiene que meterse en la política, porque se corrompe la religión. Y aquí lo vemos hablando a naciones en las Naciones Unidas, ¿no? Pero es que ya el mundo está corrompido. Sí. Ya está todo corrompido. Claro. Religiones, sectas, gobierno. Todo. La sociedad, todo, ¿sí? Entonces aquí vemos el rey del norte que quiere atacar al rey el rey del sur primero ataca al rey del norte, queriendo quitarles los derechos de la religión, ¿verdad? Por ejemplo, en un tiempo atrás habían hecho leyes que no se podían poner cosas religiosas en público, como arbolitos de Navidad o cruces en lugares públicos, porque la gente se ofende si pones algo así. Hasta dicen que se llama que si te hacen tu trabajo y tienes tu cúbico, tu oficina, no puedes poner cosas religiosas porque otro trabajador puede ver y se puede ofender porque es de otra religión o no es de ninguna religión. Entonces hicieron leyes para quitar la libertad religiosa. Ese es el rey del sur atacando al rey del norte, poniendo, no puedes tener tu Biblia en tu trabajo, no puedes orar en tu trabajo, leyes ridículas contra la religión. Y entonces los religiosos se enojan y dicen, ahora sí vamos a desquitarnos. Entonces ellos ponen sus reyes, el rey del norte atacando al rey del sur, ¿no? Y así andan atacándose, pero al final, digamos, esa lucha entre religión y no religión, religión y no religión, al final la religión va a ganar sobre la no religión. Y aquí estamos viendo estas imágenes, unión, iglesia y el Estado, la bestia y su imagen. ¿Qué vemos aquí? Un dragón, el Capitolio de Estados Unidos, y aquí está una basílica de una iglesia, ¿no? No sé qué iglesia será esa, pero aquí vemos dos grupos opuestos uniéndose, la religión y el Estado. Pero sí, a mí me tocó 2 o 3 compañías que yo estaba como supervisora, yo tenía mi oficina y yo tenía un altarcito y entró un loco envidioso, yo no sé qué estaba pensando, y fue y le dijo al dueño, y el dueño, bueno, me sorprendió con la respuesta. Dijo, tú no te metas a esa oficina. Ella es mi mano derecha, mi dedo chiquito. Ella quiere. Pero es un buen ejemplo del rey del sur tratando de quitar nuestros derechos de religiosos. Pero también el rey del norte ataca para atrás y hacen peor, ¿no? Yo le cambió la chapa a la puerta y me dio llave nueva y yo siempre estaba cerrada. Entonces vamos a ver que se llama un movimiento falso, ¿no? Vamos a ver un revelamiento falso, como esta imagen aquí, no son, digamos, distintas iglesias, católicos, evangélicos,
testigos de Jehová, mormones, todas las religiones van a querer, va a haber un relevamiento falso. Y aquí dice iglesias evangélicas y su ascenso político. ¿Qué vemos aquí? La unión entre la iglesia, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí? Iglesia y política, ¿no? Iglesia y política, la unión. Entonces aquí vemos otro movimiento que van en contra. Si queremos ver cómo es que el rey del sur es atacado, es por medio de las leyes que se van a ir poniendo en contra o a favor de la religión, ¿no? Y aquí vemos un movimiento del rey del norte. Esto es el rey del norte tratando de cambiar las leyes en contra del rey del sur. ¿Ves? Aquí quieren traer Dios de vuelta a la nación y hacen protestas y que quieren que se vuelva el país cristiano y todo eso a la fuerza, ¿no? Eso es el rey del norte. ¿Okay? Como lo que ahorita están haciendo, pero ahorita es sobre el gobierno de este señor, ¿verdad? Que es santo, pero no lo es. Están haciendo, a los 50 estados, están haciendo protestas. Sí, no King's March, sí. Ajá. Entonces sigamos aquí. Entonces aquí vemos lo que estamos viendo con estas imágenes es el rey del norte tratando de poner su influencia sobre el rey del sur. La religión tratando de poner la influencia sobre el mundo secular. ¿Ok? Entonces aquí vemos a Jesús con una gorra de Trump, ¿no? Eso está mezclando la iglesia con el Estado, ¿no? Aquí vemos la caída del rey del sur es la caída del secularismo. ¿Qué significa secularismo? Que son libres, dicen, tenemos la libertad y libre albedrío de creer o no creer. Sí, no, una vida sin Dios, ¿no? Sí, una vida secular es una vida sin religión, ¿ok? Entonces, la caída del rey del sur es la caída del secularismo, una caída de la vida, una filosofía sin Dios. Es la caída de la separación de la iglesia y el Estado, ¿no? O sea que se viene convirtiendo, como comúnmente decimos nosotros, ¿verdad? A un mundo mundano. Bueno, eso es lo que estamos ahora, el rey del sur, un mundo mundano. Pero el rey del norte va a ser un mundo religioso. ¿Okay? Pero falso. Falso, sí. La caída del rey del sur es cuando se cura la herida mortal de la bestia, ¿no? Entonces cuando cae el rey del sur es cuando se cura la herida. ¿Okay? Entonces aquí vemos la caída del sur, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Ahora vamos a empezar con la caída de Babilonia. ¿Okay? La caída de Babilonia. Aquí en Apocalipsis 14:8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, ¿quién es Babilonia? Es una gran ciudad. Una gran ciudad. Entonces, ¿cómo es eso? Digamos, Babilonia es una gran ciudad, pero está hablando en forma simbólica. No es una ciudad literal, pero ¿qué representa en la profecía una ciudad? Representa una sociedad, una civilización, una comunidad, un pueblo, ¿no? Eso lo representa la ciudad. Partido sobre la tierra. Sí, claro. Entonces, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, aquí vemos que Babilonia es una ciudad. Pero aquí fíjense, también Babilonia es una mujer. No solamente es una ciudad, pero también es una mujer. Fíjense lo que dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera o la gran prostituta. Dice, ¿y quién es esta gran ramera? Dice, y en su frente y en su nombre escrito un misterio, Babilonia la grande, ¿verdad? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces aquí vemos que Babilonia es una ciudad, pero también es una mujer, ¿no? Una prostituta, una ramera. Aquí vemos ese ejemplo en un solo versículo, los dos. Dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea, es la mujer y una ciudad Babilonia. O sea, dos cosas. ¿Ok? Entonces aquí vemos, sigamos leyendo, dice, vamos a leer y vamos a ver cuántos símbolos podemos encontrar acerca de Babilonia en este pasaje. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Okay? Ahora, paremos aquí. ¿Qué está hablando aquí? De la sentencia de la gran ramera. Quiere decir que la gran ramera va a ser castigada. ¿Y quién es la gran ramera? Dice, es una mujer y una ciudad, ¿verdad? Entonces... Al decir mujer puede ser
también una iglesia, porque mujer es una iglesia, ¿no? No necesariamente. ¿No? En la Biblia habla de las hijas de otras naciones como mujeres, la hija de Egipto, la hija de Samaria, la hija de Sodoma, la hija de Babilonia. Entonces una mujer también representa un pueblo, ¿ok? Puede ser que la ciudad se le dice, o es comparada con la mujer porque se prostituye ante otras religiones falsas. Sí, puede ser, sí, también sí, claro. Ajá. Pero aquí vamos a ver, entonces vemos aquí, entonces el contexto de este pasaje es que en qué tiempo está, al leer el primer versículo, en el tiempo de las 7 plagas. Porque dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Entonces, el contexto es para el tiempo del fin. ¿Okay? Las 7 plagas caen en el tiempo del fin. Entonces, uno de los ángeles de las 7 plagas, que se llama, se le acercó, que se llama, y le dijo, te voy a mostrar el castigo contra la gran ramera. ¿Okay? Te voy a mostrar el castigo contra la gran ramera. Un cochito aquí. Okay. Entonces estamos viendo el contexto, ¿no? El contexto de este pasaje. Entonces el contexto de este pasaje es para el tiempo del fin, porque uno de los ángeles de las 7 plagas le está mostrando el castigo de la gran ramera, de la gran prostituta, dice. Prosigamos leyendo, dice, la que está sentada sobre muchas aguas. Esta gran ramera, ¿qué? Sobre mucha gente. Mucha gente. Entonces ahí vemos muchos símbolos, ¿verdad? Ya, Para dominar la gente. ajá, para dominar la gente. Está sentada sobre muchas aguas. Sí. Tanto que se repite que me agarra en la cabeza. Sí, ¿verdad? Hasta pesadillas en la noche. Oh, no. Repite mucho. Repite. Porque la repetition, dice que la repetition es bueno para la memorization, you know? Entonces vemos, dice que está sentada sobre muchas aguas. Entonces esta ciudad o esta mujer, vemos que la Babilonia representa una ciudad y también representa una mujer, 2 cosas. Está sentada sobre mucha gente, mucho pueblo, ¿no? Muchas aguas, con las cuales han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Eso lo vamos a analizar qué significa después, ¿no? Y me llevó en el espíritu, cuando dice me llevó en el espíritu, me llevó en visión. Y me llevó en espíritu al desierto. Ok, otra clave, el desierto. Pero ¿acaso no está sentada sobre muchas aguas, pero está en el desierto a la vez? ¿Cómo es eso? Digamos, un desierto con muchas aguas. Nunca he visto un desierto con... Bueno, es un símbolo. Es que entonces aquí el agua, está sentada en muchas aguas, es un símbolo. La llevó al desierto, es otro símbolo. Eso lo vamos a analizar después. Todo simbólico. Ajá. Dice, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Dice, está sentada sobre la bestia. Quiere decir que ella está como un jinete manejando a la bestia y dándole chicotes, vámonos, como un caballo. ¿Cómo es? ¿Verdad? Está bien. Entonces dice, sentada sobre una bestia escarlata. ¿Escarlata? ¿Qué color es escarlata? Rojo. Así, escarlata, rojo vivo, así, ¿no? Entonces, rojo vivo, la bestia es de color rojo, como el mismo color que el dragón. El dragón también es un dragón escarlata, ¿no? Entonces, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer está sentada sobre la bestia, ¿verdad? Y dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces está llena de dinero, materialismo, mucho materialismo, oro, plata, perlas, rica, sí, ajá. Dice, y abominaciones de la inmundicia de fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras. Es madre, que sí que tiene hijas. Tiene hijas, ¿ok? Porque es madre, dice, la madre de las rameras, que sus hijas también son como ella, prostitutas también, dice. De las rameras y de las abominaciones de la tierra.
No prostitutas en el sentido que usamos ahora. Pues, estamos hablando en símbolo espiritual. Sí, espiritual. Sí. Vi a la mujer, y dice, borracha, ebria, con la sangre de los amos, persigue a los pueblos de Dios. Es una perseguidora porque está borracha, es un vampiro, porque se toma la sangre de los santos, por decir, ¿no? Dice, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué quedó asombrado? Tú te asombras cuando algo que te saca de onda. Cuando te impresiona, digamos. Entonces, él no esperaba esto, de esta visión, Vamos a ver quién es más adelante, porque el tiempo nos da, pero vamos a seguir. La parte de Babilonia vamos a hacer en una parte más, vamos a seguir el próximo domingo, ¿no? El próximo sábado vamos a seguir, porque hay muchos detalles aquí, pero lo que podemos vamos a analizarlo hoy. Dice, entonces sigamos, dice, Apocalipsis 7:7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Entonces, la bestia la está llevando, la trae. Entonces, quiere decir que ella está sentada como un jinete, manejándola, ¿no? Manejando la bestia. Como un títere. Ajá. Dice, la cual tiene las 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí tenemos una imagen. Ahora, aquí está ella, con el color bermejo la bestia, ¿no? Y 7 cabezas. ¿Qué piensan ustedes quién es la bestia y quién es en su opinión, quién es la ramera? Está sentada sobre muchas aguas, pero también está sentada sobre la bestia. Pero dice, pareciera que se contradiciera. ¿Acaso no dijo que está sentada sobre muchas aguas y la llevó al desierto, pero está sentada sobre la bestia? ¿Está sentada sobre muchas aguas o está sentada sobre la bestia? ¿Cuál de los dos? ¿Los dos? Lo que quieren decir ahí es que la tierra está sentada arriba, toda la tierra a nivel mundial está sentada sobre agua. Y eso es lo que quieren dar a entender, yo pienso, sobre la tierra y las aguas, pero ya la mujer sobre la bestia. Bueno, recordemos que una bestia, lo que hemos estudiado, representa un imperio, representa un poder político, sí. Político, exacto. Pero esos pueblos, ¿qué nos hacen? La gente. La gente, sí. Entonces, es diciendo, es un pueblo político con mucha gente. Mucha gente, sí. Eso es lo que yo entiendo. Claro. Un imperio mundial. Ajá. Está apoyado por el pueblo, ¿no? Entonces, y cuando está sentado sobre la bestia y sentado sobre las aguas, es lo mismo. Una mujer en profecía es una iglesia. Well, sí y no. Sí y no. Son ideales que ella tiene para tratar lo toman como bestia porque, como dice, la bestia está buscando a quien devorar. Sí. O sea, para engañar a muchos y entre más gente mejor. Y entonces por eso ponen las aguas. Claro, ok. ¿Y por qué son 7 cabezas y no pueden ser 10, 15? Porque las 7 cabezas son los... aquí veamos con eso dice Apocalipsis 17:9 nos da la respuesta. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Aquí tenemos montes y reyes. En la profecía un monte, como dijo Javier, representa una civilización, un poder, un reino, un imperio, un monte. Acuérdense cuando la estatua de Daniel 2, la piedra le cayó en los pies, esa piedra se hizo un gran monte que cubrió toda la tierra, es el reino de Dios sobre la tierra. En la Biblia habla de Babilonia siendo un gran monte, Israel o el monte de Sión o el monte de Samaria. Entonces la Biblia, un monte representa un poder político, una nación, un imperio, ¿no? Y también son reyes, dice. Entonces montes y reyes son intercambiables. No puede haber un imperio, un reino sin un rey y un rey sin un imperio. Son intercambiables, ¿ok? Entonces la mujer dice, las 7 casas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son sus 7 reyes. Entonces quiere decir que la mujer ha estado gobernando durante cuando la cabeza era Babilonia, la mujer estaba en Babilonia. Cuando vinieron los persas, la mujer estaba sentada. Cuando la cabeza de la bestia era los persas, en ese momento
ella estaba gobernando los persas o manejando la bestia como los persas. Cuando vinieron los griegos, lo mismo. Cuando vinieron el Imperio Romano, la ramera, la prostituta, Babilonia, ahí estaba también sentada. ¿Por qué? Porque aquí dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces quiere decir que durante todas esas 7 cabezas, 7 montes, ha estado en existencia ella, desde el principio. Entonces, no puede ser la Iglesia Católica, porque en el tiempo de Babilonia no existía la Iglesia Católica, en el tiempo de Persia no existía la Iglesia Católica, en el tiempo de Grecia no existía la Iglesia Católica, y en sí, digamos, pero ella estaba sentada en el tiempo de Babilonia, estaba sentada aquí, estaba sentada manejando, pero ahora, ¿en qué tiempo está ahora? El 6. En el 6, en Estados Unidos, mundo secular. Entonces ahora, digamos, Babilonia ahora no representa a la Iglesia Católica, o la Iglesia medieval, o la Iglesia bautista, o lo que sea. En el tiempo de Europa, representaba lo que era Europa y la Iglesia medieval, en el tiempo de los 1260 años de persecución papal. Babilonia viene desde Nimrod. Desde Nimrod, sí, claro. Ajá. Pero lo que están dando a entender, en la Biblia habla de 2 mujeres, ¿no? 2 mujeres y un camino. No, 2 mujeres, no. Ese no. Bueno, pero también en Roma, lo que es ahí en Vaticano, están 7 montes también. También, sí. Y Jerusalén también, y Nueva York también. Entonces, ¿cuál de esos 3? No sé, ¿cuál va a caer? ¿Va a caer Nueva York, que es el centro económico del mundo? ¿O va a caer Jerusalén? ¿O va a caer Roma? No sé cuál podría caer, porque dice que ha caído Babilonia. No, entonces, no sé. Pero vemos aquí, Cosiamo dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Son 7 montes y las 7 casas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, 1 está en existencia. 5 han caído, quiere decir han pasado a la historia, en el pasado. 1 está en existencia, 1 es, y el otro todavía está en el futuro, no ha venido todavía, ¿no? Entonces, es el presente en que estamos ahorita. ¿sí? Ajá, claro. Aquí lo podemos ver. 5 han caído: Babilonia, Persia, Grecia, Roma y la Europa, y la Iglesia medieval de Europa, en ese tiempo, ¿no? Ahora estamos en el tiempo de Estados Unidos y el mundo secular. No solamente Estados Unidos es secular, separación de la Iglesia y del Estado, pero también Europa, Japón, la China, Latinoamérica, donde uno va, aunque haya gente religiosa, el ambiente es un mundo secular, el ambiente en el mundo. Por eso vivimos en Estados Unidos, es el líder del mundo secular, por la enmienda de la primera Constitución de separación de la Iglesia y del Estado, ¿no? Yo quería hacer una pregunta. A lo que yo he estado escuchando alrededor mío, que sería mejor que gobernara el Oriente, o sea, China, aquí en Estados Unidos. No, sería mejor, sí. Y yo le digo, pues sí sería mejor, pero... No, porque se veía comunismo. No, pero allá el comunismo de allá no es el comunismo de los 50, de los 40, de Cuba. Es un comunismo socialista. Hay billonarios que viven en China, tienen sus propias compañías, pero se llama el gobierno de allá, el enfoque es un enfoque socialista, que se llama, en cambio aquí el enfoque es para los billonarios, la élite. Todo el dinero la élite se lo agarra para ellos mismos, porque esa es la filosofía de Estados Unidos, para los ricos. En cambio, como ellos son comunistas, entre comillas, más tirando más socialistas, el enfoque de vida de ellos es darle el dinero a la comunidad, a la sociedad. Por eso se llaman socialistas de sociedad, ¿no? Entonces, por eso ellos tienen mejores carreteras, mejores puentes, mejores trenes, mejor vida, ¿no? Porque como Japón, que está bien moderno. sí, claro. Ajá. Entonces vemos que se llama, pero si tuviera que elegir, me gustaría el sistema chino aquí, ¿no? Tendríamos aseguranza médica gratis para todo, la educación es gratis para todo. Para ir a Nueva York en 3 horas. Sí, sí. Pero incluso en la sociedad china he escuchado, yo nunca he ido a China, pero he escuchado sobre que no hay privacidad. Oh, no, ya la privacidad, digamos, ellos, el enfoque de ellos es más la sociedad, en cambio nosotros es el individualismo.
Ellos sociedad, nosotros individualismo. Dos filosofías diferentes, ¿no? Sí, muy diferentes. Pero yo digo que si China gobernara Estados Unidos, nos iba a dejar, si iba a haber más ayuda, todo iba a estar mucho mejor. ¿Y qué vamos a seguir con la privacidad de nosotros? Ya sé. Bueno, últimamente no tenemos privacidad porque también nos miran por Facebook, por text, digamos, todo lo que escribimos en nuestros teléfonos, ellos lo están viendo también. No, y ya entendieron todo eso, si realmente ahora, escuchamos todo. Sí, sigamos con el estudio. Entonces, sigamos estudiando. Dice, entonces 5 han caído, ¿verdad? Babilonia, Persia, Grecia, Roma y la Europa, ¿no? Entonces, ahora dice, uno es el tiempo de Estados Unidos, pero dice, la 7ª cabeza todavía está en el futuro. Entonces, estamos viviendo en la 6ª cabeza, en el tiempo de uno es. Entonces, cuando venga la 7ª cabeza, es cuando viene ¿cómo se llama? Viene el sistema del anticristo y todo eso, la unión de la iglesia y el Estado. Tú dijiste que estábamos en el borde para entrar a las 7. Bueno, si lo estamos viendo. Entrar ya 100% a las 7. No, todavía estamos en proceso, sí. Sí, cuando te digan que tienes que ir a misa todos los domingos a la fuerza, entonces ya sabes que estás en la 7ª cabeza, ¿no? Ok, muy bien. Sí. Entonces, de las 7... Sí. Le trae una florcita, Patricia, por favor. Ok, entonces de las 7 cabezas, ahora la ramera, la prostituta está sentada en el tiempo de Estados Unidos. Entonces la cabeza que está ahora de la bestia es Estados Unidos. Entonces no podemos decir que Estados Unidos es la bestia, porque es la cabeza que está vigente, que está en acción. Está en el turno. Está en el turno. Ella ya dominó en los turnos de antes. De turnos de antes, exacto. Los reinos de antes, los montes de antes, sí, que vienen siendo generaciones. Generaciones, civilizaciones anteriores. Entonces ella ya gobernó Babilonia, Persia, Grecia, Roma, ahora está en el tiempo, el turno de Estados Unidos. Ajá. Estados Unidos y los políticos entonces son controlados por la mujer. Por la mujer, sí. Ajá. ¿Y quién es la mujer? Ahí vamos a ver, ahí está, para eso está el estudio, Entonces, ¿qué representa Babilonia? La pregunta que él hizo, ¿qué representa la mujer, verdad? Digamos, si es la que está controlando los políticos, como dijo el hermano aquí, y maneja como un jinete la bestia, ¿verdad? Dice, entonces, ¿qué representa Babilonia si tiene tanto poder que ha estado por mucho tiempo, ¿no? Desde generaciones en generaciones? Dice, en Apocalipsis hay 2 mujeres que también son 2 ciudades, ¿ok? Aquí tenemos, en Apocalipsis 12 tenemos ella se llama simplemente la mujer, ese es el nombre de ella. Pero también es una ciudad, la Nueva Jerusalén. Es una mujer y es una ciudad. Y el nombre de la ciudad es la Nueva Jerusalén. ¿Ok? Y aquí en Apocalipsis 7 tenemos a esta otra mujer. Ajá. Es una ciudad, digamos, pero el nombre de ella es la ramera, la prostituta. Y también es la Babilonia la Grande. O sea, hay 2 ciudades, una es la Nueva Jerusalén y la Babilonia la Grande. Y también son 2 mujeres. Una es Babilonia y la otra es la gran mujer. De Apocalipsis, 2 mujeres, 2 ciudades, un camino, 2 caminos. Sí. Pero esta vez son 2 mujeres, 2 caminos. Génesis 3:14, vamos a ver el inicio de cuando apareció la mujer, las 2 mujeres. Y apareció desde el momento, desde el principio. Dice Génesis 3:14 y 15, dice, entonces Dios el Señor le dijo a la serpiente, habrá siempre enemistad. ¿Qué significa enemistad? Enemigos, separados, sí. Entre ti y la mujer y entre tu descendencia y la de ella. El descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, mientras tú solamente le morderás el talón. O sea, ¿quién está hablando aquí? Dios. ¿A quién? A la serpiente. ¿Ah? Y le está diciendo a la serpiente, dice, entonces el Señor le dijo a la serpiente, habrá guerra, habrá enemistad, habrá separación, ¿entre quién? Entre la mujer
Entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer. ¿Quién es la serpiente? Satanás. ¿Y quién es la mujer? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Entonces habrá pleito, no se llevarán bien Satanás y el pueblo de Dios. Sí. Y entonces dice, pero ¿qué más? Dice, fíjese esta parte que está subrayado. Dice, entre tu descendencia, entre la descendencia, la serpiente tiene descendientes, seguidores, creyentes que le siguen, ¿verdad? Entre la descendencia de la mujer, de la serpiente y la descendencia de ella. Entonces la mujer tiene su pueblo y la serpiente tiene su pueblo. Ahí vemos dos grupos. Acuérdense que hay dos mujeres en Apocalipsis que son dos ciudades. Aquí vemos esos dos grupos. Uno es la descendencia de la mujer y el otro grupo es la descendencia ¿de quién? De la serpiente. Dos grupos. Dos mujeres, dos grupos. Aquí vemos. Los descendientes de la serpiente es lo que está pasando ahorita con los enmascarados. Estos son hijos de la serpiente porque andan haciendo el mal. Puede ser, sí. Sí. Aquí vemos otro ejemplo de los dos grupos. Tenemos Caín y Abel, ¿verdad? Y los dos eran hermanos, pero vemos dos grupos, un ejemplo de dos grupos. Otro ejemplo de dos grupos lo vemos con Noé y los antidiluvianos. Noé estaba predicando que venía el diluvio, pero los antidiluvianos no lo creyeron y se burlaban de él. Dos grupos. Uno se salvó en el arca y el otro se perdió. Dos grupos, ¿verdad? Sí. Ahora Abraham, digamos, Dios hace un pacto con Abraham. ¿Cuál era el pacto? De su descendencia de él, ¿verdad? Iba a ser una gran nación. Una gran nación. ¿Y qué pasó con esa nación? ¿Cuál era el propósito de esa nación? ¿Por qué Dios quiso traer un Salvador? Porque la profecía que acabamos de leer, digamos aquí, fíjese, es una profecía del Mesías que iba a venir. Fíjese, entonces Dios le dijo a la serpiente, habrá siempre enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y la de ella. El descendiente de la mujer. ¿Quién es el descendiente de la mujer? Jesús. ¿Y qué va a hacer? Te aplastará la cabeza. ¿A quién? A la serpiente. Entonces la profecía es que de la mujer vendría un descendiente que le aplastaría la cabeza. ¿A quién? A la serpiente. Pero dice, pero tú solamente le morderás el talón. ¿Cuándo fue que Satanás le mordió el talón a Jesús? Cuando crucificó al Señor. En la cruz. Porque digamos, Jesús resucitó. No fue una muerte segura que ahí quedó en la tumba. Jesús resucitó. La muerte en la cruz fue como un mordiscón en el talón, porque Jesús pudo resucitar. Al tercer día, ¿sí? Se refiere a toda la vida que Jesús pasó cuando la agarraron y todo eso, sí. La tortura que le dieron, los golpes, pero al final Jesús resucitó, porque si Jesús no hubiera resucitado, entonces habría sido un golpe en la cabeza. Pero como le mordió nomás en el talón, Jesús sobrevivió porque resucitó. En cambio, a la serpiente dice, digamos, el descendiente de la mujer te aplastará la cabeza. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo? En el futuro. Cuando Jesús venga, Dios va, en el juicio final, Dios va a destruir a Satanás. Lo va a destruir. Porque hoy vendría a ser la tercera vez. Después del milenio, sí. Ajá. Y va a ser definitivo. Definitivo, sí. Pero fíjense, aquí está la profecía. Génesis, el primer libro de la Biblia, 3, 14 y 15, hay una profecía. Ahí le dijo, lo que había pasado, ellos habían pecado y se sentían tristes, se escondieron en Dios, se taparon, se cubrieron con hojas de higo, ¿no? Porque se sentían desnudos. Entonces Jesús apareció y les habló a ellos. ¿Saben qué? Digamos, lo que se están cubriendo con esas hojas de higo no es suficiente. Entonces Él hizo un sacrificio y los cubrió ¿con qué? Con pieles de un animal. Entonces quiere decir que un animal inocente tuvo que morir para hacerle ropas para ellos. Hay una enseñanza ahí. La enseñanza es que un animal que tuvo nada que ver con el pecado de Adán y Eva tuvo que morir para cubrirles su desnudez. Así Jesús iba a morir por nosotros para cubrirnos nuestra desnudez espiritual, ¿no? Y todo porque y Adán hay
busco comerse la manzana y ya. Y otra cosa, que las profecías de Dios nunca fallan, porque eso fue escrito 4.000 años antes y se cumplió exactamente con la muerte de Cristo, que le hirió en la cabeza, claro, al talón nomás. Claro. Los tiempos de Jesús son perfectos. Sí. O sea, aquí vemos una profecía, ¿verdad? Pero vemos que el Mesías va a venir y va a hacer un golpe en el talón en la cruz, pero iba a resucitar. Pero al final Jesús va a destruir a Satanás en el juicio final. Pero también aquí vemos que hay dos descendencias. Vemos la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. En Apocalipsis vemos también dos grupos. La mujer de Apocalipsis 12 y la gran ramera. Dos grupos, dos descendencias. ¿Ok? Sigamos aquí vemos también dos grupos. Caín y Abel. Vemos que se llama Noel y los antediluvianos, dos grupos. Siempre han habido dos grupos, ¿no? El pueblo de Dios y el pueblo, la simiente de la serpiente, dos grupos. Sí. Entonces, ahora, Dios le promete a Abraham que de él iba a ser una gran nación. ¿Para qué iba a ser una gran nación? Porque esa gran nación representa a la mujer. Porque el Mesías tenía que nacer ¿de dónde? Del pueblo de Dios. No podía nacer de un pueblo pagano, de aquí. Por eso Dios eligió a Abraham, le dijo, de ti voy a hacer un pacto contigo, porque quiero hacer una gran nación. ¿Por qué? El mismo versículo aquí nos dice, fíjese, Génesis 22, 18, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿En cuál? En tu simiente. ¿Por qué? Porque está hablando del Mesías. Porque por medio de Abraham, la descendencia de Abraham, vendría el Salvador del mundo. Por eso dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Entonces Dios le está prometiendo a Abraham, ¿sabes qué? Te voy a hacer un pacto contigo, quiero hacer un contrato contigo. Yo quiero hacerte un pueblo, porque de ese pueblo va a salir el Mesías. Va a ser el Mesías. Y cuando estaba haciendo la transición esa, Herodes le decía a Abraham, dime dónde va a estar la estrella, dime dónde está el niño que va a nacer. No, ese es, no Abraham estaba antes. Sí. Este que dice tu simiente, esa palabra simiente, quiere decir también tu semilla. Semillas. O sea, que vienen las nuevas generaciones ahí. Claro, simientes, semillas son sinónimos, ¿sí? Sí. Entonces aquí vemos que le prometió que del pueblo de Dios vendría el Mesías. Por eso Abraham entendió eso, dijo y el privilegio de Abraham es, wow, de mi familia va a salir el Mesías, ¿no? Él entendió eso. Ahora, la mujer representa al pueblo de Dios durante la historia, lo hemos visto desde Génesis, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver, como se llama en Apocalipsis 12, 1 al 5, y lo vamos a leer todito, ¿ok? Porque es bien importante. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Okay, esta es la otra mujer, esta es la mujer que representa el pueblo de Dios. La mujer de Apocalipsis 17 es el otro grupo, hay dos grupos, ¿verdad? Entonces aquí dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Está vestida del sol. Aquí el símbolo representa el sol de justicia, está vestida de la justicia de Cristo. ¿Ok? Entonces, con la luna debajo de sus pies, otro símbolo, está parada ¿sobre qué? Sobre la luna. La luna refleja la luz del sol. Nosotros entendemos que ella está parada sobre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el reflejo del carácter de Dios, la voluntad de Dios. Entonces ella está vestida del sol, que es la justicia de Cristo, fundamentada sobre la palabra de Dios, pues está parado sobre la luna, y tiene 12 estrellas en su cabeza. Fíjense, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué representan las 12 estrellas? La corona de 12 estrellas. Bueno, los 12 apóstoles. Las 12 apóstoles, ¿qué más? 12 tribus. Las 12 tribus. Las 12 puertas en el cielo. Los 12 patriarcas, ¿no? Entonces el pueblo de Dios, en otras palabras, las 12 tribus es el pueblo de Dios. Entonces ella representa el pueblo de Dios. Ella está parada con la palabra de Dios, es el pueblo de Dios con la justicia de Cristo. Por eso la Virgen de Guadalupe, María Guadalupe, que es la madre de Jesús, está como está la luna, las estrellas. Interesante, ¿verdad? Sí. Sí.
pero sigamos, sí, dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. ¿Quién es el dragón? Satanás, ¿no? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a ¿quién? La mujer, que estaba para dar a luz. Entonces quiere decir, ¿quién es la mujer aquí? Es el pueblo de Dios. Entonces, cuando dice, estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto que naciese, entonces ella está embarazada. Aquí la parte que está embarazada representa el Viejo Testamento, porque Jesús todavía no ha nacido. Entonces cuando está encinta, dice, está embarazada, es el pueblo de Dios antes del nacimiento de Jesús, del Viejo Testamento. Pero ya cuando nace Jesús, de ahí en adelante ya es la iglesia. Pero sigue siendo la mujer, porque la mujer viene desde Génesis hasta el fin, hasta la eternidad. Es el pueblo de Dios durante los siglos. En cambio, Babilonia, la otra ramera, no es el pueblo de Dios. Es una imitación del pueblo de Dios durante los siglos. Lo falso. Entonces dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Todavía no dio a luz. Quiere decir, el Viejo Testamento todavía, el tiempo del Viejo Testamento, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón. Digamos que del pueblo de Dios nació Jesús, ¿ok? Un hijo varón, Jesús, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando Jesús resucitó, ¿qué? Se fue al cielo, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo Satanás persigue a la mujer, ¿no? La mujer, entonces, en cambio, la ramera representa el otro bando, el otro camino, el otro pueblo, la simiente de la serpiente, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, en Mateo vemos 2 grupos, ¿verdad? Estamos viendo que hay 2 mujeres, ¿verdad? 2 mujeres, 2 ciudades, 2 grupos, Caín y Abel, ¿verdad? Vemos desde el principio hubo siempre 2 grupos. Dice, Mateo 7, 12 y 14, dice, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta. El camino muy duro y solo unos pocos lo encuentran. Aquí vemos 2 puertas, 2 caminos. Una puerta ancha y un camino ancho, y muchos van por ese camino. Después hay una puerta angosta, un camino angosto que pocos van por. Pues vemos 2 grupos, 2 mujeres, 2 grupos. Un camino ancho que representaría Babilonia, y un camino angosto que representa el pueblo de Dios, que obedece a Dios. Babilonia cristiana, porque hoy se habla de las religiones fáciles. Yo estoy en tal religión y yo puedo hacer de todo lo que quiero, dice el Señor. ¿No? Entonces vemos en este pasaje 2 grupos, ¿verdad? ¿Sí? Mateo 25, 31 al 33, aquí vemos otro ejemplo de 2 grupos, ¿ok? Queremos enfatizar que en Apocalipsis hay 2 mujeres que representan 2 grupos. Esas 2 mujeres también son 2 ciudades, una se llama Nueva Jerusalén y otra se llama Babilonia. Son 2 grupos, y esos 2 grupos los vemos durante la historia en la Biblia, desde Caín y Abel, ¿verdad? Esaú y Jacob, y ahí vemos los 2 grupos siempre mostrándose uno en enemistad uno con el otro. Entonces, ¿qué dijo aquí? Dice, Mateo 25, 31 al 33 dice, cuando venga el Hijo del Hombre con todos sus ángeles, vendrá con gran esplendor y se sentará en su grandioso trono. Entonces todas las naciones se reunirán en su presencia. El Hijo del Hombre los separará, así como un pastor separa a sus ovejas de sus cabras. Él pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces aquí tenemos, serían las ovejas y las cabritas. Las ovejas y las cabritas. Vemos 2 mujeres, 2 ciudades, 2 caminos, un camino ancho, un camino angosto, una puerta ancha, un camino. Las cabritas y las ovejitas. Lo que estamos tratando de enfatizar es que estos dos representan 2 caminos, 2 estilos de vida, 2 caminos opuestos. Ajá. El bueno y el malo. El bueno y el malo y el feo, como en la película. Entonces, sí, ahora fíjense aquí, veamos la diferencia entre las características de estas 2 mujeres, ¿ok?
esta mujer lo mira cómo la representa, el Apocalipsis 2. Dice. Entonces el dragón, ¿cómo? La primera mujer que está vestida de blanco con su corona representa la pureza del pueblo de Dios. Y esta representa al pueblo oscuro. Claro, sí. Pero fíjese el paganismo y todo, y el secularismo, y todo lo que sea. Las religiones y no solamente religiones, también no religión. ¿No? Todo lo que no sea en contra de Dios, sea religioso o no religioso. Todos son seguidores. Sí. Entonces aquí vemos, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes. Es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces aquí ellos tienen el testimonio, la característica de esta mujer que es, obedece los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Esa es la característica que lo identifica a esta mujer, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la característica que identifican a esta mujer? Veamos lo que dice, qué son las características de esta mujer. Esta es obediente y cree en Jesús. ¿Y esta qué es? Veamos. Gritó a gran voz, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y de todo animal detestable. Luego oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. O sea, aquí vemos la comparación, digamos, una comparación bastante diferente, ¿no? Es interesante que acá de la mujer pecadora hay gente sincera que buscan a Dios, ¿no es cierto? Claro, por eso dice que salid de ella, pueblo, ¿sí? Que salgamos de qué. Veamos aquí Apocalipsis 18:4 dice, y otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces está pidiendo que el pueblo salga de Babilonia. Entonces, ¿qué es Babilonia hoy en día? Estamos la sexta cabeza, acuérdense, estamos la sexta cabeza, separación de la iglesia y el Estado, un mundo secular. En el tiempo de la Edad Media, Babilonia era otra cosa, era la iglesia y el Estados Unidos, juntos, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué es Babilonia hoy en día? ¿Qué es Babilonia hoy en día? Los grupos de desempleo, las borracheras, un mundo, sí, todo lo que se llama pecado. Sí, un mundo, la mundanalidad, ¿no? Eso es lo que es ahora, un mundo sin Dios. Por eso dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Dios quiere que salgamos de ese estilo de vida, ¿no? Porque hay gente buena que todavía no sabe la verdad, que vive ahí, que tendremos familiares, amistades, que todavía van a las fiestas del mundo y participan del mundo, un mundo mundano. Y Él dice, salid de ella, pueblo mío. Esa es la Babilonia que está ahora. En el tiempo de antes, Babilonia era quizás la iglesia corrupta. En el tiempo de Roma no existía la iglesia, estaba el imperio romano. Esa era Babilonia, ¿no? Depende en qué cabeza existió, eso era la Babilonia. Entonces estamos viendo en la cabeza de Estados Unidos, secular. Entonces esta es la Babilonia. Entonces Dios quiere que salgamos de ese estilo de vida. Por eso cuando Jesús dijo, cuando habló de Lot y salieron de la ciudad, Él dijo, acordaos de la esposa de Lot. ¿Por qué? Porque ella no quería dejar sus lujos y todo, y ella volvió atrás, se convirtió en esta. Claro, exactamente. Ella porque estaba acostumbrada a esos lujos. Sí, estaba acostumbrada a la vida, estaba acostumbrada a eso. Todo eso en tu corazón, ahí está tu tesoro. Exacto. Ajá. Entonces, pero Dios nos dice que salgamos y dejemos ese tesoro. Nos está advirtiendo. Que salgamos de Babilonia. Ajá. Mira, Ronnie, ya hace 22 años, yo sí iba a los bailes mundanos, ¿verdad? Oh, no. Y iba a bailar y todo, pero una vez pero no entraba. Pero pasando al baño, de regreso, un señor me hizo así y dijo, quiero hablar contigo allá afuera. Entonces salimos y platicamos y estaba diciendo tantas cosas. Veas bonitas. Y me dijo, agarre su carro ahorita y váyase. Y nunca más
regrese a esta vida. Usted va a la iglesia, mejor enfóquese más en la iglesia. ¿Y quién me estaba hablando? Jesús. Jesús, por medio de una persona, ¿sí? Porque Dios ve en la Biblia que usted es una persona sincera. Y así como vimos en los borrachos y la fiesta, hay gente sincera. Sí, entonces ahora fíjense, sigamos. Jesús me ordenó y me pidió y yo salí. Sigamos. Entonces, la Babilonia que estamos ahora, sí, la Babilonia que estamos ahora está en la sexta cabeza, ¿no? 5 han caído, 1 es, y estamos en el mundo secular. Entonces, eso es lo que refleja la Babilonia de ahora. Cuando Babilonia estaban en la quinta cabeza, era la iglesia y el Estado trabajando juntos. Esa era la Babilonia. Cuando estaba en el tiempo de Jesús, la Babilonia era otra cosa, era el imperio romano, ¿no? Entonces, sí, ajá. Entonces el mundo secular, esta es la Babilonia de ahora. Ahora veamos aquí, Babilonia tiene 2 caídas, ¿no? La Babilonia tiene 2 caídas, ¿ok? Una antes de la marca de la bestia y la otra caída empieza con la sexta plaga. Hay 2 caídas. Acuérdense que cada vez la Babilonia ha tenido muchas caídas. Cuando el imperio de Babilonia cayó, esa Babilonia cayó y entonces empezó los medos persas, entonces ahí apareció la nueva, otra Babilonia. Cuando vinieron los griegos, cayó esa Babilonia de los persas, pero apareció la filosofía griega, ¿no? Helenística. Entonces esa era la Babilonia en ese tiempo. Entonces ahora esta Babilonia va a caer, pero cuando venga la séptima cabeza con la imagen de la bestia, va a aparecer la Babilonia, pero de otra manera, ya la unión de la iglesia y el Estado. Entonces por eso hay 2 caídas. La primera caída es la caída de ahora, la caída secular, que prepara el camino para la marca de la bestia. Ya cuando venga la marca de la bestia, va a haber una segunda caída que es en la sexta plaga. Esa es la caída contra el sistema religioso político, ¿no? Que va a haber en ese tiempo. Entonces, veamos, la Babilonia tiene 2 caídas, una antes de la marca de la bestia y la otra caída empieza con la sexta plaga. Veamos aquí, leámoslo todo. Este es el mensaje de los 3 ángeles. Esos 3 ángeles aparecen el mensaje para el tiempo del fin, para el fin del mundo, esos 3 ángeles. Y en Apocalipsis 14 dice: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces este es el primer mensaje: el juicio ha llegado. ¿Okay? Ahora viene el segundo ángel. Dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber de todas las naciones del vino del furor de fornicación. Entonces el segundo ángel menciona que cayó en Babilonia. Y el tercer ángel, ¿qué menciona? A ver. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces aquí vemos 3 mensajes. El primer mensaje de los 3 ángeles: el juicio ya ha empezado. ¿Okay? Después viene el segundo mensaje: ha caído Babilonia. Y el tercer mensaje es la marca de la bestia. Así que sí, el juicio ya empezó, como hemos estudiado, empezó el juicio investigador. El juicio tiene 3 etapas: juicio investigador, juicio del milenio y el juicio del trono blanco. El juicio investigador ya empezó en el año 1844. Ahí es lo que hemos estudiado antes. Entonces ya estamos en el proceso de la primera etapa del juicio que está llevando en el cielo, ¿verdad? Antes de la segunda venida de Jesús, ese juicio se tiene que realizar antes de la segunda venida de Jesús. Entonces aquí dice, el primer ángel dice que el juicio ya ha empezado. Pues después viene, dice, la caída de Babilonia, y después de la caída de Babilonia viene la marca de la bestia. Quiere decir que si nosotros seguimos la secuencia, primero viene el juicio, pues viene la caída de Babilonia y después viene la marca de la bestia. Quiere decir que la caída de Babilonia tiene que venir antes de la marca de la bestia. ¿Okay? Esta es la primera caída de nuestro tiempo. Aquí tenemos Apocalipsis 16:12, dice:
Y el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces esta es la segunda caída. El río Éufrates se seca en la sexta plaga, pero ese río Éufrates que se seca es un río simbólico. Nos está dando a entender la caída de Babilonia, literal. ¿Cómo cayó en el año 539 a.C.? Babilonia cae bajo el poder de los medos y los persas. ¿Y cómo pudieron hacer caer la ciudad de Babilonia? Ciro, el persa, ¿cómo pudieron hacer eso? El río de Éufrates pasaba por el medio de Babilonia. Eso es lo que le daba vida, el comercio, los barcos venían y anclaban, y el negocio, el mercado y todo eso, eso es lo que daba vida a Babilonia, el río, ¿no? Entonces, los persas y los medos lo que hicieron es desviaron el caudal del río, entonces el agua del río bajó. Entonces ellos pudieron meterse debajo de las murallas que pasaban las rejas y se metieron así. Por eso Babilonia cayó cuando se secó el río Éufrates. La Babilonia literal, pero en la Babilonia mística ya no había el negocio que siempre había. Claro, pero en la Babilonia mística, en la sexta plaga se seca el río Éufrates, que hace caer la Babilonia espiritual. Quiere decir que el apoyo de la gente se va a secar. El apoyo de la gente se va a secar y entonces van a voltear en contra de los líderes religiosos. Eso es durante la sexta plaga, ¿ok? Apocalipsis 16-17 dice: los 10 cuernos de la bestia que has visto odiarán a la prostituta, a la ramera. Entonces aquí vemos que los 10 cuernos odiarán y causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego, porque Dios ha puesto en su corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso y de común acuerdo ellos entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces aquí vemos los 10 cuernos y la bestia, los 10 cuernos que representan los reyes de la tierra, y la bestia, el sistema religioso falso, el rey del norte. ¿Odiarán a quién? A la ramera, y la destruirán. Es lo mismo que pasa con el rey del sur. La caída del rey del sur es sinónimo con la caída de Babilonia, la primera caída. ¿Por qué? Porque la primera caída de Babilonia, que sería el mensaje del segundo ángel, es antes de la marca de la bestia. Entonces tiene que caer este mundo secular, este mundo mundano, tiene que caer, así como cae el rey del sur, esta Babilonia tiene que caer para que entre el mundo religioso de vuelta. ¿Ok? Dice Apocalipsis 17, 12 y 14, ya estamos por terminar, nos faltan más 2 horas más y ya termina. Sí, dijimos hasta las 6, ¿no? Ok. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes, junto con la bestia. Estos tienen el mismo propósito, que es de poner su poder y autoridad a la posición de la bestia. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. O sea, aquí vemos que los 10 cuernos y la bestia odiarán ¿a qué? A la ramera, dice. Y luego van a pelear, ellos pelean contra Jesús mismo. ¿Okay? Eso quiere decir, si la bestia y los 2 cuernos odian a la ramera y la destruyen, la ramera es diferente a ellos. ¿Por qué la van a destruir si fuera igual? Entonces quiere decir que lo que están destruyendo van a destruir este mundo secular. Fíjense, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos tienen el mismo propósito, que es de poner su poder y autoridad a la disposición de la bestia. Entonces, ellos van a reinar juntos primero y después dan su poder a la bestia. Pero fíjense lo que dice el versículo anterior, ¿verdad? Aquí dice: los 10 cuernos y la bestia que has visto odiarán a la prostituta. Odiarán la bestia y los 10 cuernos. Causarán su ruina y la dejarán desnuda. Y le devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. Que el circo se llama que la bestia y los 10 cuernos no son igual que la ramera. Porque ellos odian a la ramera.
Tanto la bestia como los 10 cuernos odian a la ramera al final y la destruyen. ¿Por qué? Porque la ramera representa este mundo secular, mundano. En cambio, la bestia y los 10 cuernos representan el rey del norte. El rey del norte es la religión falsa, pero van a ir en contra, van a atacar ¿a quién? Al rey del sur, que representa la ramera ahora. Entonces la ramera y el rey del sur en este contexto es el mismo poder, es la misma ideología. Nada más que en Daniel le dice como rey del sur, pero aquí la dicen como la ramera. Entonces la ramera, este mundo secular, mundano, tiene que caer para que venga el mundo religioso. Por eso dice, los 10 cuernos que has visto odiarán, los 10 cuernos y la bestia que has visto odiarán a la prostituta. ¿Por qué? Porque la prostituta representa este mundo secular. Pero sabemos que viene la séptima cabeza, que es un mundo religioso. Para que entre la séptima cabeza, tienen que primero odiar a este mundo secular, para que haga ese cambio. ¿Me explico bien? ¿Ok? La primera caída de Babilonia es sinónimo con la caída del rey del sur, ¿ok? Que abre el camino para el regreso del poder de la bestia, la imagen de la bestia. Entonces, la caída de la Babilonia es lo mismo que la caída del rey del sur. Esta Babilonia es sinónimo que el rey del sur. ¿Por qué? Porque representa lo mismo, nada más que están explicados de distintas maneras. La Babilonia de ahora es un mundo secular, mundano, anti-Dios, ¿verdad? No tiene religión. Entonces esta Babilonia va a caer, y cuando cae, abre la puerta para que se cure la herida, y venga la marca de la bestia y todo eso. Y en el tiempo de la séptima cabeza, Babilonia representa a la imagen de la bestia. Entonces cuando cae esta Babilonia, cuando venga la séptima cabeza, Babilonia aparece de vuelta ya, pero como la imagen de una unión de la iglesia y el Estado. Si cada etapa de la cabeza de Babilonia ha sido una etapa, cae esa etapa, aparece Babilonia como otra etapa. Entonces cuando caiga la Babilonia secular de ahora, va a venir la otra Babilonia, la religiosa, que es la imagen de la bestia. Eso va a venir después. Todos estamos aquí, ¿verdad? Estamos viviendo en esta época. La Babilonia ha estado gobernando durante estas distintas cabezas. Ahora está gobernando sobre esta cabeza, que representa el mundo secular. Por eso la van a odiar y la van a quemar con fuego para dar lugar para la religión que viene, la unión de la iglesia y el Estado. Entonces la Babilonia, cuando llegue este momento, esta Babilonia va a ser diferente a esta Babilonia. Esta Babilonia aquí es secular, pero cuando venga esta Babilonia va a ser religiosa, va a haber un cambio. Dice, la segunda caída de Babilonia es la caída de la imagen de la bestia. Esta caída empieza con la sexta plaga y concluye con la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Entonces la segunda caída es ya en la sexta plaga. Se seca el río Éufrates, ¿verdad? Y entonces la gente se dan cuenta que han sido engañados. Han sido engañados, ¿por qué? Porque la plaga anterior a la quinta plaga, ¿qué pasa en la quinta plaga? ¿Se acuerdan? Se oscurece el trono de la bestia. La quinta plaga. La cuarta plaga que es sangre en los ríos. La segunda plaga es sangre en los mares. Y la primera plaga es llagas, ¿no? Entonces la gente va a empezar a ver, oh, mira, vino la primera plaga, llagas, pero solamente la gente que tiene la marca de la bestia la recibe. Las personas que tienen el sello de Dios no reciben ninguna de las plagas. Así como en Egipto, cuando cayeron las 10 plagas, las plagas solamente le hacían daños a los egipcios, pero al pueblo de Dios no le afectaban las plagas. Entonces cuando caigan las 7 plagas, las plagas al pueblo de Dios, a nosotros no nos va a afectar, pero solamente a los que tienen la marca de la bestia. Entonces la primera plaga, la gente que tiene la marca de la bestia va a decir un montón de llagas, sino peor que COVID, va a ser la pandemia, ¿no? Va a ser peor, con llagas se van a rascar y todo eso. Y después viene la segunda plaga, los mares se convierten en sangre, después los ríos, después el sol se calienta y van a decir, oh, están pasando las plagas. Y después viene la quinta plaga y ven que el lugar donde se reúne, el lugar religioso, el trono de la bestia, se pone oscuro. Entonces ahí se le va a caer el 20. Se van a dar cuenta, oh, nos engañaron, mira, todas estas plagas, y
y el trono de la bestia está en oscuridad. Quiere decir que ellos son los malos. Y entonces entra la sexta plaga, es cuando se seca el río Éufrates, que se representa simbólicamente el apoyo de Babilonia se seca. Así como en la Babilonia literal se secó el río Éufrates para que entraran los medos y los persas, se secó el río Éufrates para que entraran a la ciudad de Babilonia. En la Babilonia mística, espiritual, el río Éufrates espiritual se seca, que es el apoyo de la gente. El agua por eso ya está sentado sobre muchas aguas, pero esas aguas se van a secar. ¿Por qué? Porque la gente se va a dar cuenta, le va a caer el 20, o ellos son el anticristo. Y entonces se van a voltear, y cuando se seca el agua del río Éufrates, ellos van a ir en pos de los líderes, los sacerdotes, los pastores, los líderes religiosos. Se van a ir detrás de... Cuidado con la cámara, ¿sí? Se van a ir, detrás de los líderes y los van a matar. Entonces, de la sexta plaga hasta la segunda venida de Jesús es el momento de la destrucción de la última Babilonia, la séptima cabeza. Entonces, la segunda caída de Babilonia es la caída de la imagen de la bestia. Esta caída empieza con la sexta plaga y concluye con la segunda venida de Jesús. Hasta ahí, ¿no? Esa sería la segunda caída. Entonces, para concluir, esto es lo que hemos aprendido hoy, ¿ok? Tenemos la caída del rey del sur. ¿Qué es la caída del rey del sur? ¿Qué es? Secularismo. Secularismo. ¿Y qué es la caída de Babilonia? No. No, eso no es la caída. Los poderes, como lo tuvo Babilonia, Medo-Persa, todos esos poderes. ¿Qué es la caída de Babilonia? Pues hay dos caídas. La primera caída, ¿verdad?, que ocurre entre la sexta y la séptima cabeza, ¿verdad? ¿Qué es la caída de Babilonia? ¿Qué es la caída del rey del sur? La religión falsa. No, el rey del sur no es religión. El rey del norte es religión. El sur es del secularismo. Sí. Ajá. Entonces, ¿qué es la caída de Babilonia? Antes que venga la marca. ¿Qué es la marca de la bestia? Es la unión de la iglesia y el Estado. Entonces, el mensaje de los tres ángeles, la caída de Babilonia viene antes de la marca de la bestia. Si vemos la secuencia de eventos, primero es el mensaje del primer ángel, el juicio ha empezado. El segundo ángel ha caído Babilonia. ¿Okay? Y el tercer ángel, que es el que no reciba la marca de la bestia. Entonces quiere decir, si seguimos la secuencia, la caída de Babilonia viene antes ¿de qué? Del tercer ángel. ¿Y qué es la tercer ángel? La marca de la bestia. ¿Okay? Si vamos a seguir 1, 2, 3, juicio investigador, caída de Babilonia, marca de la bestia. Entonces, antes que venga la marca de la bestia, primero tiene que caer Babilonia. Antes que venga la marca de la bestia, tiene que caer el rey del sur. La caída de Babilonia y la caída del rey del sur representan lo mismo. Babilonia representa el mundo mundano, ¿verdad?, que hemos visto. Eso tiene que caer para dar lugar a un mundo religioso. Y ahí entraría la séptima cabeza. Entonces, cuando entra la séptima cabeza, entonces esa Babilonia ya no es la Babilonia de la sexta cabeza, es la Babilonia de la séptima cabeza, que es un mundo religioso. La Babilonia de la sexta cabeza es un mundo secular. Estamos viviendo en la sexta cabeza, que es la Babilonia secular. Pero cuando se una la iglesia y el Estado, la Babilonia que va a venir va a ser una Babilonia religiosa. Otra Babilonia, otra diferente Babilonia. También esa va a caer por última vez, y la culminación de su caída va a ser hasta la segunda venida de Jesús, donde el anticristo va a ser quemado, destruido con el brillo de la venida de Jesús, ¿no? Entonces vemos dos caídas de la Babilonia. La primera caída es la que va a pasar ahora con este mundo secular. Pero al caer este mundo secular, entra el mundo religioso. Entonces esa nueva Babilonia que va a aparecer en la séptima cabeza va a ser una Babilonia diferente a la de que está ahora, pero una Babilonia religiosa. ¿Okay? Entonces lo que vamos a estudiar ahora en adelante va a ser la caída de Jerusalén, una señal. La Biblia dice en Lucas dice: cuando veas a Jerusalén rodeada con ejércitos, saber que el fin del mundo ha llegado. Entonces tenemos que analizar, y ahora está pasando muchas cosas en Israel, ¿verdad? Y quizás vamos a tener que analizar qué significa eso, que caiga Jerusalén. ¿Será que Jerusalén, los judíos van a ser destruidos? Esa es una señal. Quizás Israel va a ser destruido, y entonces antes que venga la marca de la bestia, primero tiene que ser destruido Israel.
Eso es lo que vamos a aprender, empezar a estudiar el próximo sábado. ¿Okay? Y ya cuando entre la séptima cabeza, es cuando ya está próximo a venir Jesús ¿sí? Y a destruir todo lo que está hecho por las manos del hombre. Claro, sí, y cuando venga la séptima cabeza dice que la séptima cabeza va a durar breve tiempo. Lo que entendemos es que esa cabeza de la séptima cabeza es la última generación en la tierra. Cuando entra la séptima cabeza, si nosotros llegamos a entrar en el tiempo de la séptima cabeza, vamos a estar viviendo en la última generación del planeta Tierra, ¿no? Pero no sabemos si todavía hemos entrado. Puede ser que falten 100 años más, o puede ser el próximo año. Digamos, tenemos que estar atentos en esa transición. Pues en esa transición, lo que va a durar la séptima cabeza, yo estaba visualizando a todo lo que yo he estudiado, que no va a durar, no va a pasar de 10 años. Sí, muy probable, sí. Y quizás menos, puede ser. Pero desde 10 para abajo. Muy probable, sí. Porque hoy en día una generación son 10 años, ¿no? Hoy en día está la década de los 90, la década de los 80, la década de los 70. Medimos una generación en 10 años. Quizás, como usted dice, que esa generación dure 10 años o menos, o puede ser que dure un poquito más, no sabemos, ¿no? Pero va a ser corto. Y yo le digo a papá Dios, pues, si tú me quieres dejar a la nueva vida, aquí estoy. ¿Y si no también? Bueno.